originalmente soy saxofonista y ya luego de eso yo empecé a estudiar otras cosas. Ya en la escuela de música me enseñaron bueno, a tocar un poco de piano, pero claro, si ves mis saxofones ahí es porque esa es la madre de mi música. Creo que originalmente me parece que tocaste el saxofón o me estoy confundiendo enteramente, la verdad, pero ¿fue para la banda de Pedro Suárez Vértiz o no? Claro, claro, yo empecé tocando, alucina que yo tocaba con Arena Hash, Ya. así de viejo soy yo, soy el grupo de Pedro, ¿no? Después me fui a estudiar y cuando regresé Pedro se lanzaba de solista y me llamó para tocar en su banda y toqué ahí varios años. Y en realidad, en esa época, cuando regresé a estudiar, toqué como saxofonista, toqué, pues, no sé, con Eva Young, con Wow. Cecilia Bracamonte, con Diego Berti, con Christian Meyer. Produje algunas canciones, algunos artistas, pero básicamente el saxofón también me hizo entrar en la industria musical, ¿no? Y ahí es donde nació toda esta idea de crear tu propio home studio, bueno. Hace 20 años tengo mi estudio. Lo que pasa es que en la época que yo empecé, no era tan fácil tener un home studio. Las máquinas eran grandes, analógicas, se cableaba todo. Yo tenía un amigo que tenía un estudio y lo quería desmontar y le dije, no lo desmontes, véndemelo. Y hacíamos, bueno, hasta ahora hago música para publicidad, para documentales, pero yo terminé mudándome aquí, entonces en el primer piso donde eran las oficinas, ahora vivo. Entonces se convirtió en un home studio después de 20 años, ¿no? Claro, y es genial, ¿no? Porque, por ejemplo, si te dan esos arranques creativos, no es que dices, ay, tengo todos mis instrumentos en el estudio, o no puedo, quiero grabar esta partecita para no olvidarme, y lo tienes todo ahí, ¿no? Entonces Exactamente. también ayuda bastante. Sí, 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 sí. Pasaste de esta industria netamente musical, de trabajar como saxofonista, de estar, pues, no sé, con Arena Hash, con Pedro Suárez, a dedicarte ahora a componer musicales. Te aseguro que si todavía no te ha pasado, te va a pasar, pero en algún momento necesitas pisar tierra de nuevo, ¿no? Y decir, y preguntarte, y decir, quién soy yo, ¿no? O Mm. sea, ¿qué me representa, ¿no? ¿Qué me identifica? Y no era el jazz de los afroamericanos de los años 50. Y entonces yo empecé a regresar a mis raíces un poco, la música que yo escuchaba, ¿no? O sea, a mí me gustaba pues escuchar rock argentino, Spinetta. Y te cuento esto porque eso es lo que ha hecho que yo me vuelva un compositor de canciones. Entonces, de ahí cuando regresé durante los 90, fines de los 90 y los 2000 un poco, yo compuse canciones para telenovelas, produje algunos discos, compuse canciones para festivales, fui a Viña del Mar, fui al Festival de la OTI, que era un festival que había hace mucho tiempo que ya murió. Y en estos últimos años, cuando yo quería volver a componer, lo que veía es que la industria era puro reggaetón y yo no quería componer reggaetón, no porque no me guste, sino porque no, No es no lo me tuyo. identifico, no es el tipo de música que yo compondría. Y entonces ahí es donde surgió lo de los musicales, porque yo decía, ¿en qué espacio puedo seguir componiendo con los valores musicales en los que yo creo? Claro. ¿Cuáles son esos valores musicales? El desarrollo melódico, el desarrollo armónico, las modulaciones, ya te imaginarás que si yo vengo desde el jazz, No, por por supuesto. ahí me gustan mis acordes, ¿no? Por ahí me gusta usar, claro, sí. Yo decía, eso no lo puedo hacer pues en la música urbana, ¿no? ¿En dónde lo puedo hacer? Bueno, si tú conoces de musicales, sabrás que los estándares de jazz que tocamos todos los músicos de jazz, son canciones de obras de Broadway. De obras de Broadway O de sea, la época del Golden Age. de la época, claro, de los 50 para atrás, ¿no? Sí. Pero de toda esta época de Cole Porter, de Gershwin, Ok. de Rodgers and Hart, de Hammerstein, Hammerstein. ¿no? Y esos son los temas que nos aprendemos. Y antes de eso, además, mi papá es un productor de televisión. Mi papá durante muchos años, vamos a decir, desde que se fundó la televisión hasta los 90, mi papá fue productor de telenovelas, de programas de concurso, siempre metido en la televisión, en la comunicación. Y mi papá además era un fanático de las películas musicales. Entonces yo toda mi infancia, he crecido, en la época que yo era chico, pues la música, los fines de semana, la ponía mi papá. Así era, o sea, ponía música en la casa y toda la casa escuchaba la música de mi papá.
Ahora cada uno con sus audífonos tiene su isla, ¿no? No, en mi época era todos escuchan lo que yo escucho, así. Y mi papá ponía los discos de West Side Story, de La novicia rebelde, de Camelot, del Hombre de la Mancha, Wow. o sea, todas estas, a mi papá le apasionaba, o sea, mi papá nos contaba que cuando se estrenó West Side Story, nosotros vivíamos a la espalda del cine Roma, ¿ya? Y mi papá nos contó que fue a verla 9 veces. Fue al Wow. cine 9 veces a verla. Que es como, bueno, nosotros seguramente hacemos lo mismo con Netflix ahora, ¿no? Pero mi papá tenía que irse al cine pues, para volver a Es verla. más compromiso, pagar la entrada y todo, ¿no? O sea, y yo no fui consciente hasta estos últimos años en donde dije, oye, pero ¿podría yo componer música para musicales, con estos valores musicales? Y entonces empecé a como que a revisar mi background y escuchaba cosas de West Side Story y yo decía, oye, he escuchado esto, ¿no? Oye, el final del primer acto de West Side Story, que es esta canción que se entrecruzan varias canciones, que es algo que es una cosa común en los musicales. Yo decía, yo me acuerdo de esto, ¿no? Y me acuerdo además el efecto que causaba en mí el escuchar una canción y después que otra canción se unía, y cómo es, ¿no? Y los Inconscientemente, ni discos siquiera era también. músico, pero me daba cuenta de lo que iba pasando. Entonces, rescaté todo eso y en un momento decidí, dije, ok, voy a escribir un musical. ¿Y por qué así Francisca Subiaga? ¿Por qué la Mariscala? ¿Qué? ¿Cómo A así ver, te llegaste? voy a contar. Lo que sucede es que mi novia, que es María Elena Arce, que es Ujú. una de las autoras de la historia, ella es historiadora. Tenemos una amiga, que es Claudia Núñez, que es otra de las que escribió la historia. Su tesis de maestría fue sobre Francisca Subiaga, fue Ok. sobre la Mariscal. Y en realidad es un personaje que no ha sido tan estudiado en la historia del Perú. Es una reseña de Wikipedia y es pues normalita, ¿no? Pero de ahí buscas más y no encuentras mucho. Y en realidad esto surgió, yo un día estaba hablando con mi amigo el Chino Sabogal, que también es un compositor con el que componíamos mucho a fines de los 90, hemos hecho varias canciones de telenovela, a los festivales fuimos juntos, y hacía muchos años que no componíamos, y él me cuenta pues que él es publicista, o era publicista, no sé si es o era, no sé si uno deja de ser publicista, pero él había dejado de trabajar en publicidad para dedicarse a la música. Y me cuenta pues que el camino de la música está siendo bien duro para él y decía, pucha, cómo me cuesta encontrar chambas. Y él estaba enseñando, inclusive él estaba enseñando en la UPC, pero me decía, tengo que tener pues como 5 chambas para ganar pues la tercera parte de lo que ganaba haciendo publicidad. Y yo le dije, bueno, bienvenido al Al club. mundo de la música. Así es. Y entonces, un poco como para diciendo, ¿qué podemos hacer junto Chino, no? Y entonces le dije, oye, ¿por qué no escribimos un musical? Y él en ese momento no tenía mucha idea, me decía, ¿un musical? Pero a mí no me gusta el musical, eso que la gente se, ¿no? La típica, ¿no? La gente se echa a cantar Y y bailan de la de la nada. nada, ¿Qué? ¿no? Entonces yo le decía, pero escucha bien, escucha las canciones, vas a ver que tiene su onda, ¿no? Ya nos convencimos los dos de que íbamos a escribir y dijimos, bueno, busquemos una historia para hacer, para escribir acerca de esa historia, ¿no? Al día siguiente nos vamos a almorzar con María Elena y le digo, pues, porque ella, lo que tiene María Elena es que ella, aparte de ser historiadora, lee mucho, ¿ya? Lee, o sea, es esas personas que consumen libros y, o sea, digo, los libros que tengo acá son por ella, más que por mí. Ya la casa está inundada de sus libros. Le digo, oye, ¿hay alguna historia que se te venga a la cabeza de todo lo que has leído que valga la pena para hacer un musical? Y me dice, hay que hablar con Claudia, me dice, porque ella está investigando sobre este personaje que es súper bacán y que no conoce la mayoría de peruanos ni sabe que existe. Y entonces nos reunimos con Claudia, nos contó la historia y entre los cuatro dijimos, ok, vamos a armar una historia, una ficción, porque no es exactamente, la tesis es una cosa pues mucho más académica, ¿no? Y entonces teníamos que hacer una historia de ficción sobre la Mariscal. Nosotros somos dos músicos y ustedes son dos historiadoras. ¿Dónde está el dramaturgo? ¿No? O sea, ¿quién va a escribir la obra de teatro? Le pedimos una asesoría a Gonzalo Rodríguez Risco. Gonzalo es un amigo de hace muchos años, ¿no? Que lo conozco hace 20 años por lo menos, y que yo lo he visto pues crecer en esta industria y dije no, y aparte sabía que él había hecho una maestría en Yale y que era además, había escrito varios musicales, hecho adaptaciones,
Y entonces lo llamé y me dijo, bueno, yo les hago una asesoría, como un taller asesoría, y ya ustedes tomen sus decisiones acerca de la historia. Empezamos con él, fuimos haciendo las escaletas, diseñando la historia entre los cuatro, y en un momento ya un poco así no habíamos terminado de escribir la escaleta, pero ya eso de que te pican las manos, ya quieres componer, quieres hacer algo y darte idea de qué suena, y yo compuse la primera canción de La Mariscala, ¿no? Así sin decirle a nadie. Y por otro lado, el chino estaba componiendo la última, ¿ya? Tampoco también sin decirle a nadie, ¿no? Como que no nos acusen de impacientes, así, entonces ya nosotros así nos metíamos y empezamos a componer, ¿no? Él compuso la melodía de una de las últimas canciones. Y cuando empezamos a componer, nos dimos cuenta que esta historia la podíamos contar íntegra con canciones. De paso que nos ahorrábamos a la persona, porque no estábamos seguros de escribir el Una ficción. libreto, el guión nosotros. Para nosotros la solución práctica fue, bueno, nosotros componemos canciones, así que hagamos todo en canciones. Y así fue como, nada, como empezamos. Un año después ya teníamos la obra, la obra completa. Qué Bueno, interesante. pasaron un montón de cosas en todo ese año. No, pero ¿Cómo? qué interesante cómo se juntó todo, ¿no? Como, ay, bueno, quiero hacer un musical porque vengo desde acá, quiero hacer algo diferente y tu novia justo tenía esta amiga y todo esto, ¿no? Como siempre suceden las cosas. Y después vino pues el sentido de la oportunidad. Dijimos, oye, estamos escribiendo una historia acerca de un personaje que si bien no fue protagonista en la independencia, su esposo sí lo fue, porque Gamarra fue el jefe del Estado Mayor de la batalla de Ayacucho y fue el único peruano, que además cusqueño y mestizo, que estuvo en la batalla de Ayacucho como uno de los generales de la batalla, porque todos los demás eran venezolanos, colombianos, y se acerca el Bicentenario El del Perú, escenario. la independencia. Entonces dije, oye, esto está bastante, o sea, sí hay una oportunidad de que esto pueda ser montado, solo hay que escribirlo bien. Muchas veces uno no lo piensa conscientemente, pero hay muchas cosas que me han pasado a mí que parecen que me hubiera estado preparando toda la vida para hacer esto. ¿Ya? De verdad, de verdad te digo. Porque el componer las canciones, el tocar jazz, el conocer los estándares, inclusive yo conozco la letra de muchos de esos estándares, primero porque hay cantantes de jazz que los cantan, pero lo que nos decían los profesores es que para que nosotros aprendamos las canciones, los estándares de los cantantes, no de otro saxofonista que toca la misma canción, Claro. sino de los cantantes y con la letra. Entonces, que nosotros cuando toquemos una melodía, sepamos de qué habla la letra de esa melodía, para darle una interpretación mucho más fiel a la composición. Y después digo, todo esto que he estudiado no necesariamente para componer musicales, termina siendo una herramienta que yo puedo usar para componer este musical. Porque si tú me preguntas hace 5 años o me decías así, tipo Agatha Liz, tú vas a componer un musical de acá a 3 años, yo de aquí te habría dicho, el teatro musical es una de estas disciplinas o actividades, no sé cómo decirlo, de las artes escénicas, que creo que está muy en sintonía con lo que está pasando los últimos años en la industria del entretenimiento, te diría. Porque algo de lo que yo he estado hablando hace mucho tiempo con mis colegas músicos es de cómo los conciertos de música o sea, cada vez necesitan más apoyo de otras disciplinas. Cada vez son más performance, el baile, las coreografías que hacen los cantantes. Ya no es solamente que voy y canto, sino que ahora necesito encima bailar, necesito tener, pues no sé, efectos, escenas, crear cosas. Exactamente. Se proyectan imágenes, ¿no? Hay artistas visuales que están haciendo una performance detrás de la performance musical y a los costados hay un performance de danza. A veces se hacen o sea, a veces la danza es hasta una escena, Sí, ¿no? A veces es una pareja haciendo. la danza Entonces, interpretativa, sí. ¿no? Entonces cada vez es más multidisciplinario lo que hacemos y ya no basta, o sea, ya la gente con tanto estímulo constante que tiene con los celulares y que puedes ver video tras video tras video, ya
o sea, ir a un concierto, no sé, pues en la noche de Barranco y que tú te pares con tu guitarra y te pongas a tocar, es como que, bacán escuchar música en vivo, pero Pero es ¿qué como más? que, ¿qué más? Sí. Y creo que el teatro musical tiene más. O sea, en el teatro musical tú puedes incorporar, es esta obra de arte total de la que hablaba Wagner, que hablaba precisamente de que la ópera era una cosa así. ¿Por qué? Porque involucra, o sea, involucra música, involucra escritores, o sea, literatura, involucra danza, actuación, para hacer las escenografías, Diseño de escena, diseño de vestuario, diseño, escena, arquitectos, artistas sonicistas. plásticos, diseño de luces. Y si te pones a pensar, en esta época, el teatro musical tiene, tiene todo eso. Tiene todo eso. Ahora, por eso es que el teatro musical es caro, porque tiene toda esta gente involucrada. Pero creo que en esta época, más que en otras épocas, porque el teatro musical ha tenido épocas también, no debo decir oscuras, pero sí como que de épocas en donde era pues una cosa más de nicho, ¿no? De culto, de Bueno, cierta gente que, alrededor de los, a partir de los 60 hasta los 80 más o menos que se fue en picada bastante también. claro, había una época en la que los musicales no han tenido ese protagonismo, pero yo creo que esta época, obviando la pandemia, obviamente, porque ahorita ningún teatro está funcionando, pero sí creo que para lo que esta época exige del entretenimiento, el teatro musical en el Perú, te digo, ¿ah? Debería en algún momento ponerse de moda, ser un gran entretenimiento, ¿no? Y creo que la aceptación ha ido creciendo, o sea, bueno, como performer, como ex músico, porque nunca dejas de serlo. Yo estudié música y luego dije, y tuve mi momento de quién soy, qué estoy haciendo, qué me falta, y era esto, ¿no? Bueno, tengo que estudiar teatro musical, agarré mis maletas, me fui a Nueva York, y creo que como persona que ha pasado por ambas cosas, por así decirlo, siempre con mis colegas, con los performers, siempre hay como esto de, ay, es difícil que la gente nos vaya a ver, ay, es difícil que pase esto, pero siento que en los últimos años ha habido una crecida. Todavía no estamos educados idealmente a nivel de público para consumir musicales en todas las de la ley, pero siento que ha habido una crecida tanto en cantidad como en apreciación hacia el teatro musical como disciplina. Yo no me siento parte de la movida de los musicales. Yo siento pues que hay gente que sabe mucho más de musicales que yo y además gente que se dedica a los musicales hace años, que tiene formación en esto. Pero mi experiencia de outsider creo que me sirve para detectar un problema, o sea, detectar más rápidamente además, un problema que yo lo descubrí en el jazz, pero mucho tiempo después, porque ahí sí estaba como que muy sumergido, ¿no? Y tiene que ver con que o sea, con respecto a los musicales, aquí en el Perú estamos todavía en la etapa de la imitación, de Sí. la imitación de Broadway. Y si no es la imitación de Broadway, es la imitación de Off-Broadway, pero es Broadway, ¿no? Y siento que eso es, o sea, eso nunca nos va a acercar al público. Eso es un aprendizaje, eso nos va a servir para aprender. De alguna manera yo me siento cómodo con no estar tan involucrado porque siento que lo que hemos hecho con la Mariscala no lo hemos hecho con eso, con Broadway como referente. Puede ser, y no te voy a negar, obviamente Hamilton es una gran influencia para hacer lo que hicimos. Nunca lo íbamos a hacer en rap, obviamente, porque, No, claro. porque porque nos íbamos a Broadway otra vez. Pero sí en el sentido de salir de ese molde de Broadway y tratar de hacer algo nuestro, ¿no? Y Pero nuestro, me refiero no una cosa regional nuestra, una cosa nuestra de lo que somos como, como habitantes de Lima urbana, pero también de este país tan multicultural que es el Perú. empieza siempre por la imitación. Antes de que te puedas salir del molde, tienes que aprender imitando. Y creo que como industria todavía estamos bastante en pañales respecto, como industria en el teatro musical. Entonces creo Sí. que ya estamos empezando a dar como esa salida de por fin salir, pero todavía tampoco está tan mal, ¿no? Como basarnos en un referente. Sí, no, claro, eso, o sea, a mí eso me parece,
que es parte del proceso. Lo que sí creo es que ya habiendo avanzado un poco, y eso, por ejemplo, es lo que yo aprecio de patas como Sebastián Abad o Mario Mendoza, que están empezando a escribir y a montar sus obras y que están buscando una identidad, ¿no? Porque yo creo que hacia donde vamos es hacia eso. Por ejemplo, para mí, lo que hizo Denis Divos estos últimos años con Todos Vuelven, creo que se llamaba, y con Déjame que te cuente, me pareció un acercamiento como que parte de ese proceso, pero no es tampoco lo ideal, ¿no? O sea, estos musicales hechos con canciones que ya existen son son un buen recurso para hacer algo comercial que además cuente una historia original, digo original, inédita, ¿no? Claro, Y yo lo entiendo porque yo me imagino pues que montar uno de esos musicales, o sea, en cada uno de esos musicales, Denis debe estar arriesgando su casa, o sea, ¿no? Entonces, no se puede dar el lujo de hacerse la idealista y puede de tener un mandarse pues, fracaso, ¿no? Sí. con una cosa que le vaya mal. Y eso me parece bacán, pero creo que además lo que hay que hacer es incentivar mucho más a que se cree una narrativa peruana, inclusive una manera de componer que también sea nuestra, ¿no? Claro, que sea muy del Porque estilo, o de que se cree una escuela, por así llamarlo, sí, una escuela del sí, teatro musical peruano. Que creo que sí, es algo que ya, por ejemplo, se ha logrado en Argentina, que ya tienen como un cierto estilo de lo que hacen, sobre todo en teatro musical, que cuando tú ves algo lo reconoces y dices, esto probablemente sea argentino. Pero, sí. bueno, Gonzalo, cuéntame, ¿cuáles eran los planes originales para el estreno del americano, ¿no? Teniendo en cuenta todo el tema de la pandemia, de lo que Sí, ha claro. sucedido. Esa pregunta es así, seguramente se la haces a todo el mundo porque es como, ¿y qué planeabas hacer? Porque ya no lo pudiste hacer, ¿no? Una vez que terminamos de escribir la obra, lo que pensé fue, ok, ya, terminamos de componer, ahora ¿qué hacemos? Originalmente yo tenía la idea de verdad, yo decía, ok, voy a escribir esto y después voy a buscar a Denis Divos, o voy a buscar a la gente de los productores, a Rayo en la Botella o Tondero, no sé, alguien que le interese producir la obra. Pero yo después dije, ok, mejor le pregunto a Gonzalo, a Gonzalo Rodríguez. Entonces le llamé a Gonzalo y también se lo consulté a mi papá. Mi papá fue el primero que me dijo, deberías buscarte un director. Eso es lo primero que deberías hacer. Alguien que te valide en esa industria a la que tú no perteneces. Busca un director al que le interese tu obra y que se pueda comprometer en dirigir. Y me dijo, ¿podrías llamar a...? Y te digo porque mi papá es de la generación del papá de Mateo Chiarella. O sea, es amigo de Coco Chiarella y ha trabajado con él. Y me dice, ¿por qué no llamas al hijo de Coco? ¿Cómo se llama? Mateo, creo que se llama. Y yo le digo, oye, pa, pero Mateo es el pata que más musicales ha dirigido en el Perú, pues yo no sé si me va a dar bola, pues, ¿no? O sea, me dice, tú llámalo nomás, dile que soy amigo de su papá. Así ya, ¿no? Ya, bueno. Yo decía a mi papá, pues claro, soy su hijo, se emociona, seguramente piensa Que te van a abrir las que, puertas. claro, que he escrito algo bueno como para que me dé bola Mateo Querel. Y entonces lo llamo a Gonzalo, y Gonzalo me dice lo mismo, ¿ya? Y a Gonzalo ya, a mí siempre me pasan esas cosas. La primera persona que me dice, mi papá, y digo, pucha, pues, es que mi papá es de otra época, no, mi papá sí la vio, porque Gonzalo me dijo lo mismo. Me dice, oye, pero llámalo a Mateo Chiarella. Le dije, sí, ¿tú crees que Mateo? Me dice, sí, llámalo y dile que le quiere mostrar la obra. Entonces, dicho y hecho, lo llamé a Mateo, no lo conocía, y le digo, oye, mira, soy amigo de Gonzalo, hemos escrito un musical y me gustaría mostrarte unos demos que tenemos para ver si te interesaría dirigirlo. Y me dijo, ya, bacán, entonces vino a mi estudio y le puse las tres primeras canciones y la canción final. Y una vez que escuchó, me dijo, ya mira, me había prometido a mí mismo que iba a descansar de los musicales, porque todos estos años con Preludio han sido muy intensos y, ¿no? Él inclusive me dijo pues que hay tanta tensión pues produciendo los musicales de la escala que producen ellos,
me decía, pucha, que a mí me han aparecido dolencias, me han dado alergias, se me han... así, o sea, y yo me había prometido descansar, pero sí voy a dirigir tu musical. Y yo, es que así nomás, me dijo, le dije, pero lee el guión, ¿no? O sea, solamente con las canciones. Me dice, no, claro, el guión lo voy a leer y vamos a conversar de Revisar. todo eso, pero me dice, sí lo voy a dirigir. O sea, y después me dijo que cuando le mostré los demos y cuando escuchó y ahí sí, perdiendo yo toda la modestia que trato de tener, cuando me dijo, cuando escuché la calidad de tus canciones y el lenguaje teatral que habías usado, o sea, yo dije, pucha, esto no es, él dijo, no, esto no es cualquier, ellos no son cualquier improvisado que vienen a pedirme que dirija su obra. Entonces, desde ese momento, Mateo se comprometió y bueno, hasta ahorita estamos en esto. Y lo que sucedió después fue que yo empecé a hacer un plan y dije, cuando yo hablé con él acerca de las productoras de teatro, él me dijo, mira, hay algo que tú tienes que evaluar, ¿no? Y que en realidad nosotros tenemos que evaluar, me dijo, porque cuando tú le das la obra a una productora de teatro, vas a perder un poco de autonomía con respecto a lo que quieres hacer, al casting, quién quieres que sea el protagonista, te van a imponer un protagonista, te van a imponer gente que no canta tanto, pero tiene nombre para la marquesina, o que simplemente pues no es que dé para el papel, pero va a Pero traer público. Y me dice, y no te olvides pues que estas productoras siempre tienen detrás a alguien que le gusta hacer teatro, que hace muy bien teatro, pero que no necesariamente tiene tu visión. Pero lo que él me decía era, vas a tener que sacrificar tu visión. Evaluándolo, dije, yo prefiero tener esa autonomía y producirla yo. Y entonces empecé a armar un plan de venta y casi, o sea, empezamos a armar esto. Y entonces lo primero que planeamos, que esto lo hicimos con Viana Rodríguez, es una abogada de derechos de autor que además tiene una compañía de gestión cultural que se llama Cultura 360. Bueno, y ella es mi abogada hace más de 10 años, porque yo como autor siempre necesito una abogada para hacer contratos y para que me libre de todo mal. Y entonces, bueno, ya somos amigos y tenemos confianza y entonces cuando registramos la obra, ella la leyó y me dijo, oye, yo te puedo ayudar a hacer un plan para buscar auspicios nominales, auspicios económicos, o sea, lo que haya que hacer. Necesito. Exactamente, ¿no? Y entonces, lo primero que estuvo en el plan que hicimos, me dijo, mira, hay que postular la música para un estímulo económico del Ministerio de Cultura, ¿no? Me dijo, hagamos eso porque, me dice, si postulamos al estímulo para la producción teatral, con 30.000 soles no vamos a hacer nada. No vamos a poder hacer una obra de teatro, ¿no? Pero vamos a adquirir el compromiso de hacerla, lo Claro. cual era peligroso, pues, porque te dan la plata y si después no has hecho el montaje, tú no le puedes decir, no, que lo que me diste no me alcanza para nada. No, tú lo tienes que hacer igual. Entonces me dijo, no, postulemos al discográfico que es más manejable, yo tengo el estudio. Entonces postulamos la música y ganamos el estímulo. Eso fue como que la primera puerta que se abrió. Entonces, con eso empezamos a buscar apoyos nominales. Te juro que la primera persona a la que acudimos fue a Gabriela Perona, que era la directora del proyecto Bicentenario, porque lo que queríamos era que nos den el sello del Bicentenario. Y vino Gabriela y escuchó la obra, las 3 primeras canciones, y después nos quedamos conversando un rato acerca de cuáles eran los planes, le contamos un poco los planes, lo que queríamos de Bicentenario. Nos dijo, le voy a decir a Mauricio Salas, que es el director del Gran Teatro Nacional, para que venga a escucharla y me diga qué le parece, qué podemos hacer con la obra. Y entonces vino Mauricio Salas, igual le escuchó, conversábamos un poco de los planes de la obra, y poco tiempo después me llama Viana y me dice, oye, ¿sabes qué? Gabriela quiere financiar todo el montaje con Proyecto Bicentenario.
Sí, con el Gran Teatro Nacional. Y entonces me dice, vayan pues con Mateo a reunirse con Mauricio en el teatro para discutir un poco para ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces fuimos y nos pusimos de acuerdo y al final lo que nos ofrecieron fue una temporada, el 2020, en julio del 2020, en el Auditorio de los Incas, que lo iban a implementar como teatro. Y entonces esos eran los planes. Entonces dijimos, bueno, o sea, fuimos por un auspicio nominal y terminamos con toda la obra Con todo. financiada. No, bacán. Nos quedamos ahí en el estado, pero ahí fue cuando vino o sea, cuando íbamos a empezar la producción ya, o sea, ya íbamos a empezar con el diseño de vestuario y diseño de escenografía y mandando a transcribir los arreglos y todo eso. ¿Y el casting ya lo habían hecho o no? Ah, el casting lo hicimos, sí, sí, me olvidé esa parte. El casting lo empezamos a hacer esta noticia nos la dieron como en noviembre del año pasado y inmediatamente nos reunimos con Mateo y se incorporó al equipo. Esto ya fue un poco antes, Lucho Tuesta. No sé si lo conoces, Lucho Tuesta es también un pata de teatro, es director, es dramaturgo y también ha trabajado mucho tiempo en la parte técnica, en el diseño de luces. Y lo incorporamos porque Mateo tenía unos años, o sea, el 2020 específicamente, era un año tan cargado para él que él no quería, o sea, él en algún momento cuando nos ofrecieron el montaje del 2020, Mateo me dijo, mira, ¿sabes qué, Gonzalo? Yo no voy a poder el 2020, ¿no? Estaba Entonces, cargadito. sí, 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 porque además estaba terminando su maestría, tenía que hacer su tesis y tenía varios montajes. Me dijo, no voy a poder solo. Entonces me dijo, yo te ofrezco dos alternativas. O lo dirijo con un director adjunto, o nada, yo doy un paso al costado para que tú puedas hacerlo. Y yo le dije, Mateo, yo sin ti no lo hago, de verdad, porque ya habíamos, o sea, yo estaba y estoy tan conforme con su visión y su compromiso con lo de la Mariscala que yo le dije, mira, si tú no lo diriges, no lo hacemos. Así, le dije, no lo hacemos. O sea, tú dirás que estoy perdiendo la oportunidad de mi vida, pero esto lo quiero hacer contigo. Entonces me dijo, bacán, entonces hagámoslo con un director adjunto. Y él propuso a Lucho y Lucho quedó. Entonces los tres, con María Elena y con Claudia, empezamos a hacer las convocatorias para los castings. El concepto con Mateo era el siguiente, ¿no? O sea, me dijo, mira, yo sé cómo es la industria del teatro musical en Lima. Muchas veces pues parece muy injusta por lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? Por lo económico. Y me dice, yo entiendo la posición de los productores de teatro cuando toman esas decisiones, pero lo vamos a hacer con el Estado, no tenemos el riesgo económico, esto ya está cubierto, esto lo que hay que darle es simplemente una difusión para que tenga gente, pero al hacerlo con el Gran Teatro Nacional ya no tenemos la espada de Damocles de la plata, ¿no? Claro. Encima de nosotros. Entonces me dijo, permíteme hacer algo que yo siempre he soñado hacer, que son audiciones. Audiciones y el que esté pintado para el papel, a él le damos el papel. ¿Y audiciones abiertas o audiciones cerradas? Porque eso también es otro tema con respecto al teatro musical. O sea, claro, no fue una audición de convocatoria, es que no teníamos esa clase de producción tampoco, o Mm. sea, de hacer una convocatoria así para que se haga una cola de 2 cuadras alrededor del teatro no teníamos, pero como Mateo es profesor en la Universidad Católica, él me dijo, yo conozco yo tengo muchos alumnos, no solamente ahí, sino que también en Arangua, forman gente para teatro musical. Ujú. Entonces me dijo, de toda la gente que conozco, entre la gente que ha estudiado conmigo y la gente que además siempre está pues en estos circuitos más under ¿no? Me dice, hay gente que yo ubico de ahí, entonces llamemos a todos estos porque es gente que yo siempre he querido ver en una audición y que nunca he tenido la oportunidad. Y yo también conocí a alguna gente, por ejemplo, a Fernando Tateishi, que tú lo debes conocer. Fernando, yo lo conozco porque yo lo llamaba para que cante jingles. Yo sabía que él hacía teatro musical y Fernando es uno de esos que siempre me dice, a mí
me dice, a mí me gusta todo el proceso, o sea, me dice, desde la audición, desde ahí, me dice, yo ya me motivo para estar. O sea, si voy a una audición y no me escogen, yo digo, bueno, por lo menos hice la audición, ¿no? Me dice, lo que a él me dice, lo que a mí me frustra es cuando veo que van a estrenar un musical y ya está todo el cast y a mí nunca me avisaron, ¿no? Es lo que nos pasa a todos, es lo que nos pasa a todos. Por eso te preguntaba esto de las audiciones abiertas o cerradas, porque a veces uno se entera de cosas y dices, ¿y cuándo me perdí las audiciones? ¿Y qué pasó? Pero Sí, bueno, también es logística, pues, ¿no? sí, claro, claro. Entonces lo que quisimos es hacer audiciones, sí, llamando a gente que ya teníamos Cierta conexión. cierta, cierta conexión, ¿no? Porque además la idea no era, pues, no fue una audición uno por uno, salvo ciertos personajes, ¿ya? Pero la audición tenía esta dinámica grupal, ¿no? Y para hacer ese tipo de audiciones tienes que saber que todos pueden hacerlo y que nadie se va a exponer a hacer algo mal, ¿no? Ujú. Me entiendes, ¿no? O sea, porque si le haces una audición abierta y después juntas a todos y de repente hay un chico que está ahí porque se Porque dijo, bueno, ilusionó, pero no tiene la preparación, lo expones a nada, pues a un mal rato. claro, Entonces decíamos, bueno, como podemos hacer audiciones, pero tampoco tenemos tanto tiempo como para hacer uno por uno, vamos a hacerlas grupales y con grupos más o menos parejos, ¿no? Cuando fue el primer grupo, yo te juro, eran 15 chicos. Y cuando se fueron, todos dijimos, pucha, ¿cómo no pueden estar los 15? No, porque te juro que o sea, había gente con mucho talento y de verdad cualquiera podía haber estado. Lo que sucede es que ya empezamos a ver nuestros personajes perfiles, sí que encajan y bien. perfiles, claro, y ya dijimos, hemos rechazado gente buenísima simplemente por una cuestión de perfil, Sí. ¿no? A veces era por estaturas, ¿no? Decían, pucha, qué bestia, cómo, o sea, qué frustrante es tener que tomar decisiones en base a ese tipo de cosas. Y es lo que primero Pero que te enseñan en los cursos de cómo llevar audiciones, te dicen que nunca te lo tomes en serio porque nunca sabes por qué, es que muchas veces no es por tu talento, sino es por agentes sí, externos, que la persona que ya está escogida no va bien contigo porque no se ven bien, o mil cosas, ¿no? yo decía, qué cantidad de talento hay de verdad. O sea, talento ahí esperando una oportunidad, Sí. ¿no? Una de las cosas que me gustó mucho de este proceso y de la manera de trabajar de Mateo es que Mateo es una persona bien correcta, ¿ya? Bien correcta, bien sensible. O sea, se le llamaba a todo el mundo, haya quedado o no haya quedado. Pero era decirlo, pues también hay que decirlo con mucho tino, porque Perfecto. estamos construyendo todos, ¿no? O sea, no hay que decirlo pues de una manera que a uno no le gustaría que le digan sus propios defectos. Y me llamaban para agradecerme. O sea, desde esto que hemos hablado hace un ratito, desde, ¿sabes qué? Ok, bacán, yo entiendo, pero decía, gracias por la oportunidad de audicionar. Pero a mí lo que me sorprendió fue eso, ¿no? Ese agradecimiento y esa sed que tiene el artista peruano, en este caso el actor de musicales, de mostrar lo que sabe. Es terrible no poder tener acceso a audiciones. Creo que es una de las cosas más complicadas y es algo de lo que siempre hablamos, ¿no? ¿Por qué todas las audiciones son cerradas? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Todos estamos esperando realmente que alguien nos llame y nos diga, o no esperar, ¿no? Buscar, pero muchas veces te enteras por secreto, porque todo fue secreto, ¿no? O cosas así. Entonces creo que lo que a uno le pasa como artista es que y al menos como yo trato de ver las audiciones, es que no es que estoy yendo y estoy exponiéndome a algo y me van a decir no y me van a escrutinar. No, es básicamente tengo la oportunidad de hacer un performance para esta gente, así sean 5 minutos. Y eso Sí, es mucho claro. más que no hacer nada. Y es una oportunidad Claro. de hacerlo, ¿no? Que es para lo que vivimos. Entonces, realmente estoy totalmente de acuerdo con toda la gente que ha estado súper agradecida, ¿no? Y el cast que ha quedado, el elenco que ha quedado, yo los veo y la mayoría son mis amigos y me siento súper contenta y súper feliz de que haya habido una iniciativa donde no vea siempre a la misma gente de siempre, ¿no? Teniendo en cuenta que es Sí, un proyecto que es tan grande, entonces
eso es algo que me tiene a mí súper impresionada y súper contenta también. El enterarme de la cantidad de gente que hay que tiene todas estas aptitudes y toda esta preparación para el teatro musical, a mí me ha impresionado. Tenían planeado hacerlo para el 2020, Así, claramente no no, sucedió, entonces, ¿qué pasó? no Que te conté, bueno, a ver, ¿qué pasó? Primero, cuando no sabíamos qué iba a pasar, nos dijo, no, sí, en, en julio del 2020, porque ¿cómo se dice? El estado de emergencia dura 3 meses y a partir de ahí podemos empezar a ensayar, o sea, nada que ver, pues no sabíamos nada de la pandemia, ¿no? nada que ver. Y de ahí pasó un mes así y ya nos dijeron, hoy creo que vamos a tener que hacerlo, pongamos la fecha para noviembre del 2020. Ok, veamos si se puede hacer. Pasaron un par de meses y dijeron, no, no, noviembre ni hablar, esto no lo vamos a hacer este año. Hagámoslo el próximo año. Pero entonces cuando nos plantearon el siguiente año, ya para nosotros, o sea, te digo, para nosotros como equipo de dirección y como autores, inclusive para mí como productor, que yo no era el productor en el Gran Teatro, pero sí era el encargado de la obra, ¿no? Yo Claro. soy el que manejo la obra. Y entonces yo les dije, bueno, 2021 no es lo mismo que 2020, porque hacerla el 2020 para nosotros era como casi como un piloto, ¿ya? O sea, era, hagamos una primera muestra de 12 funciones, que era lo que habíamos quedado en el 2020, y el 2021, que es el año central del Bicentenario, buscamos un escenario más grande, ¿no? Algo que sea más central, ¿no? Entonces, cuando no se pudo hacer 2020, yo dije, bueno, 2021 hay que negociar otra cosa. Y antes de que empezáramos a negociar nada, empezó la crisis política acá en el Perú. En cada crisis política había cambio de ministro de Cultura, había cambio del presidente del Consejo de Ministros, vino todo lo de Richard Swing, vino la vacancia de Vizcarra, entró Merino, las marchas, proyecto Bicentenario, y me imagino en todas las oficinas públicas no sabían quién mandaba, no sabían quién era el jefe, y de ahí vino Sagasti, y después te imaginas, o sea, es como si el Estado, si hubiera pues dado vuelta de campana Han peloteado todo, todos. y dónde caímos, ¿no? Ahora dónde estamos. ¿Y dónde está? ¿Y dónde estábamos? Bueno, pasaron un par de semanas y no tenía comunicación de nadie y pedí una reunión para que nos definieran, porque ya nosotros también estábamos un poco desgastados, la verdad. O sea, ya con todo lo que había pasado, decíamos, no sabemos, o sea, ya no sabíamos si nos convenía seguir con el Estado, ¿O no? porque de verdad teníamos hasta miedo después del escrutinio público, ¿no? O sea, no va a faltar gente que digan, sí, miren, hay una pandemia y el Estado está gastando en esta frivolidad de hacer una obra de teatro musical. O sea, entonces nos decíamos, no queremos estar expuestos a eso porque la verdad es que la opinión pública está muy encendida y uno no puede controlar eso. Y entonces pedimos esta reunión y bueno, ahí ya nos confirmaron algo que nosotros ya veíamos venir, que era, nada, el Bicentenario no iba a hacer la obra. Entonces al no hacer la obra, todo volvió a foja cero, o sea, regresamos hasta cuando habíamos hecho el plan para recaudar fondos y esto, pero ahora es en pandemia, lo cual es más complicado. Mientras tanto, lo que hicimos fue grabar el disco, que para eso sí teníamos los fondos. Y entonces había escogido 14 canciones para grabar. Y lo iba a hacer aquí en mi estudio, con músicos, iba atrás, ¿no? O sea, tenía todo eso. Y lo iba a hacer con 6 cantantes. Pero cuando vino la pandemia, dije, ¿cómo meto músicos aquí a mi estudio? O sea, dije, no, voy a replantear esto. De paso, que además fidelizo con el elenco que hemos escogido. Y los llamé a todos y les dije, miren, yo sé que ahorita todo es muy incierto, pero hay algo que yo sí puedo hacer y es grabar este disco. Tenemos chamba, hay el presupuesto, es cuestión de que yo lo replanteé, pero le propuse a cada uno y todos felices. Entonces empezamos a hacer lecturas por Zoom, escuchamos todos los demos. Yo hice los demos de todas las canciones, todas cantadas por mí. Y cuando ya hubo la posibilidad de que ellos vinieran al estudio, empezaron a venir uno por uno. Nunca han estado juntos. Nuestro elenco nunca ha estado juntos. Y hay mucha gente que se han hecho mucho más amigos así sin haberse visto todavía. Yo creo que lo bonito de esa experiencia ha sido que en un momento en donde todo el teatro se cayó, todos los proyectos se cancelaron,
sobrevivió esta llamita ahí de la Mariscala y se pudo hacer la grabación que hemos hecho. Por lo menos tengo la música grabada con todo el elenco de música. En el peor de los casos, que no creo que sea el peor, yo soy optimista y creo que esto lo vamos a hacer, Así es. ¿no? Es un Y trabajo creo que ya está trabajado, ¿no? No está en cero, entonces ya tienes una exactamente. idea de qué es lo que va a suceder. Simplemente con las intervenciones que habían, yo me mataba de risa y me he imaginado, en mi cabeza, pues, ¿no? Estaba, Ujú. seguro la mariscal está acá y esta persona está apareciendo desde acá y cuando viene el Sí. otro y entra con este paso y seguro está caminando así y seguro viene vestido así y ya me había imaginado como que toda la escena en la cabeza simplemente escuchando la canción y por primera vez. Los dramaturgos diseñamos un plan, ¿no? Diseñamos un... Pero la obra de arte sucede ahí con... Yo creo que por eso es tan lindo el teatro y el teatro musical, aún más siendo yo músico, porque es totalmente colaborativo. O sea, lo que yo hago no significa lo que significa si no interviene el intérprete. Yo siempre creo y pienso, y la pandemia lo ha demostrado, que la comunidad artística es la más resiliente de todas. La gente ha Sí, aprendido a lucharla porque es muy difícil, son muchas puertas cerradas, pero cuando se logra se hace magia, ¿no? Y sí, claro. y qué gran oportunidad, de verdad, Gonzalo. Y tener la oportunidad de ir a Perú y verla, ¿no? También sería algo muy, muy, muy lindo. Es muy importante lo que puede generar esta obra en términos de discusión. Y creo que, o sea, como artistas, ser parte de algo que genere eso es como que ya lo máximo. Ojalá que pueda darse de que genere la discusión del rol de la mujer en la sociedad, en nuestra historia, por qué se le invisibiliza, por qué no tenemos un solo referente de la independencia Que sea. que sea una mujer, por qué tiene que ser, y te digo que sucede hasta ahora, por qué una mujer que quiere el poder tiene que ser catalogada de que sí, pues que el esposo es un saco largo, que está borrachita de poder, o sea, ¿por qué? O sea, que se empiece a generar esa discusión y que diga las mismas barrabasadas que dicen en las redes, pero que se hable, ¿no? Que se hable de esto, que se ponga el tema sobre la mesa.